A su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Hoy tenemos el gusto de presentar invitada a Andrés Quijano, que es del equipo de tecnología de aquí, también de COVID-19, es catequista de institutos misioneros y intermediaria de la comunión. Bienvenida a este programa. Gracias, Padre Rory, gracias a todos ustedes. Esperamos que sea del agrado de todos y que sea de crecimiento para todos, igual para nosotros. Hoy estamos viendo el programa Es importante ir a la iglesia. Como pregunta, es importante ir a la iglesia. Y antes de comenzar, pongámonos a hacer una oración, ponernos en esa conciencia de estar en Dios, de ser parte de Dios. Le decimos, Señor, ponemos en tus manos este proyecto, este programa, para que todo lo que compartamos nos ayude a crecer a todos, de tal manera que descubramos más y más esa llamada tuya a ser felices y a comunicar tu felicidad al mundo, la felicidad de tu reinado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de continuar, pues alcanzar, puedan ser felices, puedan vivir la vida como deben vivirla. Es decir, la función de la comunidad es que esa comunidad alcance la vida
Después, el propio Israel comienza a hacer sus propias células de reunión, que es la reunión en el templo y más tardíamente en la sinagoga. La sinagoga viene del nombre sinagogué, que significa, y viene de sinaxis, que significa reunión en el mismo lugar. Entonces ya ahí también se nota cómo Dios convoca a la comunidad para estar en un mismo lugar, en la sinagoga. De esta experiencia nace Jesús, allí nace Jesús en un judaísmo, y desde que él nace, aprende ese camino de comunión con el Padre. Aquí lo esencial es la comunión con el Padre. Entonces, cuando comienza su ministerio, va a ir marcando el sentido de comunidad. Por eso no se lanza solo a predicar, pudo haberlo hecho. Sin embargo, se junta con un grupo, primero los 12, luego los 72, etcétera. Se va rodeando de personas que junto con él van a llevar a cabo la misión de la iglesia. Y aquí donde entonces vamos a ver el término iglesia, eclesia o eclesia en griego, eclesia en latín, que tiene el mismo valor gramatical y sintáctico de Cajal Yahvé. La iglesia es la Cajal, es la sinagogué, es la reunión, es la asamblea. Por lo tanto, aquí ya quiero aclarar por qué lo de la pregunta. Porque resulta que la iglesia no es una estructura física. La iglesia es la comunidad que se reúne, la asamblea. Lo que pasa es que en nuestro ambiente y casi en todo el mundo, el nombre del contenido pasa a ser el nombre del continente. Es decir, el nombre de los que se reunían, iglesia, pasa a ser el nombre del edificio, la iglesia. Por eso la pregunta que formulábamos ¿es importante ir a la iglesia? Entonces ahora ¿es importante participar de la iglesia, de la comunidad cristiana? Entonces miramos qué enseñó Jesús rápidamente, qué enseñó San Pablo, por ejemplo, qué enseñó San Juan y los distintos escritores bíblicos. También ya en el Antiguo Testamento se nota, se mira la llamada continua de los profetas a la unidad del pueblo. De hecho, también advertencia de que si no se unen según Yahvé, si no siguen el camino de Yahvé, que es camino de unidad, pueden ser destruidos. Destrucción que es entendida como el castigo por la desobediencia, pero que hoy sabemos que es la consecuencia de no estar unidos. Un pueblo desunido siempre será vencido por la misma desunión. Un pueblo unido jamás será vencido porque la unidad le da su fuerza. Lo que Dios siempre quería era la unidad de su pueblo, una unidad que es comunión y es símbolo del amor vivido. Dios siempre estaba insistiendo en vivir la unidad, el amor en su pueblo, que los que tenían ayudaran a los que no tenían, que los que podían ayudar a los que no podían. Ese es el camino de la unidad. Cuando Jesús viene y ya hace su ministerio y empieza a llamar a la gente y empieza a anunciar el reino, siempre lo hace en comunidad. A veces perdemos de vista esto, que Jesús siempre se reunía junto con los 12 y alrededor de ellos la gente. La gente hacía comunidad con Jesús. Y allí les hablaba, allí les predicaba, allí les bendecía, allí les sanaba. Es decir, Jesús mismo en cada momento estaba rodeado de personas, estaba rodeado en comunidad. Por lo tanto, vamos ya mirando la importancia de la comunidad. Luego, cuando Jesús muere y resucita, les dice a los discípulos, vayan a Galilea, juntos, permanezcan juntos. Es decir, hay una llamada de Jesús a permanecer juntos, a estar juntos. Y ya luego, cuando se desarrolla Hechos de los Apóstoles, por ejemplo,
Ya miramos en los primeros capítulos, el primer capítulo de Hechos, en el segundo capítulo, Hechos 2, 42 y siguiente, la vida de las primeras comunidades. Y lo primero que dice es, se reunían asiduamente en el templo. Asiduamente. Cuando el hebreo celebra el sábado, y regularmente van el sábado al templo, ellos iban todos los días. ¿Y por qué iban todos los días? Dice, porque iban, dice, a la escucha de la enseñanza de los apóstoles, al partir el pan y al compartir juntos. Por lo tanto, para el cristiano primitivo, para la cristiandad primitiva, reunirse es fundamental. De hecho, no hay cristiandad, no hay cristianismo sin reunión. El cristianismo no es para vivirlo solo. Es imposible, porque es un camino de comunión, es un camino de hermandad, es un camino de amor que solo se puede vivir en comunidad, porque sin comunidad no tiene sentido. Por esta razón, entonces miramos todas las cartas del Nuevo Testamento y en todas vamos viendo signos de esa llamada a ser comunidad. Permanezcan en la oración, decía San Pablo, permanezcan unidos. Cuando vemos Hechos de los Apóstoles, San Pablo recomienda en los últimos capítulos a las comunidades que permanecieran unidas en el Señor, unidas en la palabra. ¿Por qué razón? Porque precisamente en las comunidades es donde aprendemos a vivir la vida cristiana. En la comunidad donde recibimos la palabra que se habla, que se proclama. La palabra proclamada es la que nos aumenta la fe. Y en la comunidad es donde nos curamos, porque juntos vamos curándonos desde el amor, desde la compasión, desde la ternura. Entonces, ante esta introducción, hay una pregunta: ¿es importante o no participar de la iglesia? Ya no es ir a la iglesia, porque he aclarado que la iglesia no es el edificio, la iglesia es la comunidad. Por lo tanto, la gente cuando dice, ¿es importante ir a la iglesia o no?, no está pensando en hacer comunidad o no hacer, está pensando en si ir o no a un lugar. Entonces, cambiar de mentalidad. La iglesia no es el lugar, esa es la casa de la iglesia, la domus ecclesiae, como dice en griego, la domus ecclesiae, la casa de la iglesia, la domus oike también. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia es la comunidad, entonces es importante participar de la comunidad. Entonces escuchamos el testimonio de mucha gente, el testimonio de muchas personas. Hoy dice, no es necesario ir a la iglesia, yo creo a mi manera, yo creo pues como Dios me dice a mí. Es decir, hay múltiples maneras de interpretar. Una cosa es interpretar el camino cristiano, el camino de la iglesia desde mi yo, y otra cosa es interpretar el camino de la iglesia desde Cristo, desde lo que Él nos ha dicho. Entonces, con esta introducción valdría la pena compartir desde nuestras experiencias, porque yo creo que nosotros todos hemos pasado por esas etapas. También yo no fui una persona de iglesia desde niño. También desde niño aprendí que uno iba a la iglesia cuando era necesario, que uno iba a la iglesia cuando había un difunto, si nos dejaban ir de niño, regularmente no nos dejaban ir, una actividad extraordinaria, un matrimonio, de pronto las primeras comuniones, pero no se enseña regularmente, o en mi caso, a ir a la iglesia de continuo. Tampoco se me enseñó que en la iglesia yo aprendía para vivir. Se me enseñó cuando hicimos las catequesis que uno aprendía para hacer el sacramento, pero no lo relacionábamos con la vida totalmente, ¿no? Y así fui creciendo. Cuando llegué a la universidad, fue cuando en segundo año de universidad, ya a finales, comencé a ir a la iglesia, a participar de la vida de la iglesia, de la vida de la comunidad, que en ese momento todavía pensaba que la iglesia era edificio. Ir a la iglesia, al edificio, a escuchar, a oír, a ver, ¿no? Lo que pasaba. Todavía no entendía esto de la importancia de reunirse. No lo entendía. Paulatinamente fui descubriéndolo, y cuando fui descubriéndolo, entonces, cuando lo fui descubriendo, vi la necesidad de enseñarles a otros a reunirse también. Así fue como me hice entonces coordinador de grupos juveniles. Recuerdo que en un momento dado coordinaba 3 grupos juveniles a la vez. Coordinaba el grupo del Sagrado Corazón de Jesús,
que tenía cerca de 70 jóvenes, el de Dolega, que era el Jufra, tenía cerca de 40, y el de la Sequia, mi comunidad, también tenía cerca de 40. Entonces coordinaba ese grupo y me reunía el domingo con los 3, a horas distintas, ¿no? Entonces era un momento interesante, queríamos reunirnos en torno a la palabra, en torno a la fe, pero necesitaba crecer más todavía, comprender por qué. Ya decía en la misa que este gran filósofo Hegel decía, los cristianos dicen la verdad, pero no saben lo que dicen. Es decir, el cristianismo dice la verdad, pero los cristianos, cuando tú le preguntas, ¿y por qué eres cristiano? ¿Y qué es ser cristiano? Entran en mutismo, no saben responder, porque no hemos hecho un proceso de iniciación para comprender, que eso sí se hacía en las primeras comunidades. En la primera comunidad había un proceso donde a un individuo, a una persona, se le invitaba, se le daba el querigma. Y con ese querigma de Jesús, el anuncio del Jesús muerto y resucitado, se le impactaba. Se le impactaba con la noticia de un Dios amor, de un Dios que le amaba y quería salvarle. Luego de eso, la persona entonces accedía a ir a la comunidad y se le daba un lugar en la comunidad, que era el lugar de formación, el catecumenado. En el catecumenado pasaba unos años. ¿Qué hacía esos años? Aprendiendo la profundidad del misterio. Cuando ya la persona estaba iluminada, cuando había asumido la belleza del misterio, era bautizada y a la vez confirmada y recibía la comunión. Y luego de eso se le daba la mistagogía. Luego de bautizado pasaba 8 días y a veces más, donde se le enseñaba el sentido más profundo de los misterios todavía, la mistagogía. Gracias a estos procesos, entonces las personas estaban conscientes y claras de la importancia de reunirse, algo que tenemos hoy en gran deficiencia. No tenemos ese proceso. El Papa Francisco ha llamado a que volvamos a ese proceso, ya Benedicto lo hacía, lo había dicho, volver a una iglesia que haga procesos, querigma, catecumenado, precatecumenado, catecumenado, mistagogía, que lo hagamos así, pero es todo un reto hoy. Entonces, desde mi experiencia, es un caminar, es un descubrir el ser iglesia, porque es un descubrir que soy parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Hasta que yo no descubra eso y no lo entienda, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Entonces, mirando esto así, Andricel, ¿qué dirías tú desde tu experiencia? También puedes contar un poco tu experiencia para poder entender ese camino de si es importante o no participar de la comunidad, cómo tú lo has vivido y cómo tú lo ves en el mundo. Bueno, buena tarde nuevamente, padre. Sí, yo pienso que es indispensable realmente hacer un proceso y que es indispensable participar de la comunidad, pues la comunidad es la que nos va a ayudar a poner en práctica lo que escuchamos, porque escuchamos la palabra del Señor, pero a través de la comunidad, a través del compartir, es que vamos a poder nosotros mismos no que nadie nos evalúe, sino autoevaluarnos si estamos aplicando los principios de Jesús, de vivir el amor, el perdón, la misericordia, unos con otros en el día a día. Porque de lejos es muy fácil amar, de lejos es muy fácil decir que uno quiere en la relación del día con día. Por eso es que a veces vemos que en las familias, a veces es con los hermanos o con los que tenemos más cerquitas, es con los que a veces más nos peleamos. Hay personas que dicen que bueno, esta persona es luz de la calle y oscuridad de la casa, porque en la casa a veces parece un ring de boxeo, pero en la calle es una persona muy amorosa y muy todo. Pero en ese compartir de ratitos, a veces no hay mayor intimidad para poder llegar a ser uno tan auténtico como lo es cuando tú tienes un compartir, cuando tú tienes que ejercer un servicio día con día, cuando tú tienes que organizar cosas, y en ese caminar, en ese proceso es que nos vamos perdonando, nos vamos aceptando, vamos valorando las diferencias individuales, vamos así, porque todos así, igual que los dedos de la mano, no somos iguales, pero cada dedo es indispensable para que la mano funcione adecuadamente.
de esa misma manera todos los miembros de la comunidad somos, no quizás la palabra indispensable, somos importantes. No hay mayor rango ni menor rango, y eso uno lo va descubriendo es en el caminar, en el compartir diario. Usted mencionaba algo de, por ejemplo, de su proceso. Yo puedo hablar también de que en cuanto a mi proceso, pues yo de pequeña hasta los 9 años vivía en una comunidad donde tenía la iglesia frente a mi casa. Mi mamá no pasaba metida en el templo, ¿verdad? Pero sí servía desde su casa, desde la escuela, porque era directora de una escuela, y en aquel tiempo los educadores y en las comunidades pequeñas, al igual que el sacerdote y los médicos, jugaban un rol fundamental en la comunidad. Entonces, de hecho, los que organizaban las primeras comunión y hacían la preparación, los catequistas, eran los maestros, y eran los que organizaban el acto y todo lo demás. Entonces yo crecí viendo esa participación, por ejemplo, en casa, de una mamá que le importaban las cosas del Señor. Sin embargo, que no era que estaba metida todo el tiempo en el templo, pero sí me mandaban a la iglesia, y de repente yo iba con otras personas, por cuestiones de trabajo de ella, yo iba con otras personas, pero sí recuerdo una experiencia que a veces nosotros creemos que los niños están distraídos y no les prestamos importancia a las preguntas y a las cosas que hacen los niños. Y a mí desde chiquita, yo recuerdo que cuando el sacerdote elevaba el pan y el cáliz y decían, tomen y beban. Y yo recuerdo que yo le dije a una persona, dije, yo creo que el padre se equivocó, porque si es líquido, decía yo, es líquido, y es sólido, debe ser tomen y coman. Y a mí la persona dije, no, eso no es así. Y no me explicó a qué se debía el tomen y beban, que yo decía que estaba como repitiendo, ¿no? Entonces, a veces vamos apagando esas inquietudes que los niños tienen hacia ese misterio y no vamos respondiendo porque muchas veces nosotros mismos no sabemos, por ejemplo, en la Eucaristía, cuando la cajal que usted dice, cuando la iglesia se reúne, ¿a qué va? Y muchas veces se cree que se va es como a cumplir como con un compromiso, una obligación para que Dios me cuide el resto de la semana y a mi familia, más bien como si fuera un amuleto. Y ya, me pierdo, me desaparezco y no de repente no intimo con los miembros de esa comunidad, o hoy participo en un templo, mañana en otro, y no hacemos ese proceso de comunidad. Yo pienso que hay etapas. Cuando niño, cuando usted va, y bueno, que te llevan tus papás a hacer la primera comunión. Yo hubo un periodo que entonces me desaparecí, como quien dice, del templo. Después llegó la época de hacer, íbamos para eventos especiales, para matrimonios, para cuando la misa de los abuelos que habían fallecido, para un sepelio, para bautizos, para eventos específicos. Y de vez en cuando a una Eucaristía, cuando muchas veces nos sobraba, a veces, como quien dice, tiempo por el colegio y demás. Pero hubo una etapa donde también viene la confirmación, que es otra oportunidad, siento yo, que cuando los niños o los jóvenes van para que sean enamorados por sus catequistas. Yo recuerdo que ese proceso de la adolescencia que uno está autodescubriéndose, autoconociéndose, y hasta de rebeldía, y a veces uno puede creer que lo que otras personas hacen evangelizando o los evangelizadores no está calando. Sí lo hace, porque yo recuerdo que la que fue mi madrina de confirmación, es una maestra, la maestra Betty Correa, que la quiero mucho, catequista de la Iglesia del Carmen. Ella iba y conversaba con mi mamá, era colega de mi mamá, y ella nos hablaba de la palabra y nos invitaba siempre, y si quiere yo los vengo a buscar. Y ella no se cansó nunca de eso, hasta tal grado que cuando yo tuve que hacer mi confirmación, en la persona que yo pensé, a pesar de que era mucho mayor y todo lo demás, yo la escogí de mi madrina, y siempre con mucho cariño, y la veía servir, y hasta hace poquito, hasta ahora, antitos de la pandemia, ella tiene 80 y pico de años, ella estaba sirviendo. Entonces, a veces más que nada, con el ejemplo, es que nosotros podemos evangelizar de la mejor manera. Cuando vemos, no con ese ejemplo del servicio por servir, sino cuando es ese servicio
es con alegría y te ofrece paz, te ofrece tranquilidad. Entonces yo siento que esa reunión, esa comunidad es tan indispensable. En lo particular, cuando yo vengo al templo todos los días y yo extraño a mis hermanos de comunidad cuando yo no puedo venir acá porque estoy fuera de la ciudad, voy a otro lugar, pero me hace falta mi comunidad porque ya en el otro lugar pues hay otros hermanos, pero no los conozco, no tengo esa relación, esa intimidad. Y por ejemplo, casi siempre mi experiencia es que Navidad y Año Nuevo, muy pocas veces para Año Nuevo, pero para Navidad casi nunca estoy acá porque voy a compartir con mi familia fuera de David. Y a mí me hace falta la comunidad, y eso que yo vuelvo a mi pueblo, que es en Remedio, y yo voy allá y conozco a las personas, pero acá ya he hecho una comunidad, y yo siento que eso, que en un momento de mi vida lo rehuí porque yo sentía que eso podía ocasionar conflictos, yo sabía que cuando hay a veces se comparten en grupos, se dan a veces diferencias y situaciones de las cuales yo no quería vivir. Entonces yo recuerdo cuando yo llegué, al principio que yo llegué por aquí, una hermana que se ha mudado ahora, Janet, me invitó una vez a participar en los discipulitos porque ella me vio que me gustaban los niños. Y yo como que fui tentada, como que sentí como las ganas, pero a la vez decía, no quiero como comprometerme, yo me negaba como a hacer ese clic o ese ligamiento con algo que yo podía pensar o en aquel momento sentía que me podía traer, como quien dice, dolores de cabeza. Y al principio yo venía, cuando acepté, yo venía y participaba en los discipulitos y era como si me echaran agua caliente, querías irme porque yo no quería como intimar mucho por ese temor a lo que muchas veces se dice que en las comunidades se dan problemas, se dan situaciones. Pero lo que yo digo es que realmente es tan hermoso poder participar de una comunidad, poder participar en comunidad, poder tener esa experiencia. Sí, como todos con los hermanos, con los papás, a veces nos disgustamos, nos sentimos por situaciones, es normal, pero nos amamos y eso es tan hermoso porque vamos experimentando realmente el amor, lo que el Señor nos enseña, es lo que yo pienso, Padre. Hay muchas personas que no participan o no quieren participar precisamente por eso, porque sienten que es arriesgar como la zona de confort donde están. Y efectivamente, lo ha dicho bien, cuando uno entra en comunidad puede haber roces, pero como dice el pensamiento del pueblo, cuando las piedras se rozan en el río es cuando se vuelven lisas, cuando se va aminorando el problema. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nos rozamos con otro es cuando nos podemos curar. Entonces, otro elemento que también la gente o las personas dicen es que no quieren participar porque la iglesia está llena de pecadores, porque los curas somos pecadores, porque los obispos son pecadores y los diáconos también. Y es cierto, pero es que nunca la iglesia, al menos en los últimos siglos, ha pretendido dar un rostro de ser inmaculada a las personas allí, que las personas no se equivocan, no fallamos. El Papa Francisco bien lo dice en Evangelii Gaudium, que la iglesia no es como un edificio de lujo, es como un hospital de campaña. En medio de una guerra, el hospital de campaña es donde llevan a los heridos a curarse. Igual, en la iglesia es donde vamos heridos para curarnos. Entonces, muchas veces, en vez de ver que, bueno, sí, somos pecadores, o sea, fallamos, nos equivocamos, mejor dicho, erramos en el camino de ir a la iglesia es porque allí vamos a repararnos, vamos a ser curados por Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo, vamos a ser liberados del miedo, de la esclavitud, para llegar al amor. Por lo tanto, creo que en gran parte el problema de las personas es que no logran entender, por un lado, la maravilla o las maravillas del amor de Dios. Maravillas que se derraman en la iglesia, en el compartir fraterno, en los sacramentos, en la formación, en la participación, una cantidad de las maravillas de Dios. Entonces la gente no logra ver eso,
e incluso lo que se ve es que es un tiempo como que se pierde. Yo tenía un tiempo para lavar, un tiempo para lavar el auto, iba a ir a la finca, y entonces sacar el tiempo para ir a la iglesia. Inclusive, yo recuerdo que algunas veces, cuando ha culminado la primera comunión o confirmación, algún padre, alguna madre, le he dicho, oye, qué bueno que ya terminó su hijo la comunión, gracias a Dios salimos de eso. Porque es como un compromiso. No se logra entender que participar de la comunidad es una gracia. Porque participando realmente en la comunidad, participando de corazón y abiertos a Dios, eso va en beneficio no solo de la comunidad parroquial o grupal, también de la comunidad familiar, de la iglesia doméstica, de cómo aprender a tener la sabiduría de Dios para criar los hijos, para convivir con la esposa, con el esposo, para saber perdonar, para saber amarnos, para saber lo que es el amor verdadero desde Dios. Esto es fundamental. Y por otro lado también, algo que decía, y es la falta de pertenencia. No hay conciencia de pertenencia, es decir, no me siento perteneciente a una comunidad. Por eso, bueno, hoy me apunta la nariz, yo voy a misa boquete. Mañana, el otro domingo voy al Ángel. El otro domingo voy para las tablas. Está bien que vaya a la iglesia, a la misa, a la Eucaristía. Pero es importante el sentido de pertenencia. El sentido de sentirme uno con la comunidad. Y saber que en esa comunidad está Cristo. Recuerden que Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, si yo quiero encontrarme con Dios, con su palabra, un lugar magnífico, porque Dios está en todas partes claramente, pero un lugar magnífico de hacer ese encuentro es precisamente en la comunidad. Por eso la importancia de asistir a la comunidad, de asistir a la iglesia, comunidad, asamblea. En esa comunidad nos vamos ayudando, acompañando para crecer. Recordando que el fin de la comunidad es el fin que Dios le ha propuesto. Es el fin de la salvación. Es el fin de la vida en alegría, del júbilo de Dios. Es decir, el camino de la fe, el camino de la iglesia, el camino de nuestra iglesia católica, el camino de participar, no es una carga, es una liberación y es encontrar precisamente ese camino que es Cristo para descubrir al Padre y entrar en el dinamismo del amor. Entonces, con esa experiencia de cómo lo vemos, cómo la gente está aprendiendo a verlo, ¿qué recomendarías, por ejemplo, ahora mismo en situación de pandemia, que mucha gente se ha retraído de participar en la comunidad por miedo, y tiene su lógica, claro, porque tenemos miedo a contagiarnos, y de pronto cuando ya esto pase puede que haya una merma, porque la gente ya se acostumbró a no ir al templo. Entonces, recordar que la vez pasada decíamos que uno va a la celebración, por ejemplo a la Eucaristía, que está marcada por la anamnesis y la epíclesis, y que la anamnesis significa el momento en que se hace presente el misterio, es una conmemoración, el memorial del misterio, y que precisamente la anamnesis es lo contrario a la amnesia, que los cristianos vamos a la Eucaristía porque en la anamnesis recordamos quiénes somos, se nos revela quiénes somos en Cristo, y que en la medida que dejamos de participar, caemos en amnesia. Se nos olvida quién es Dios y se nos olvida quiénes somos. Entonces, cuando se olvida quiénes somos, entramos en el ataque, en la defensa, en la pelea, en el odio, en el resentimiento, porque no sé quién soy y no sé quién es el hermano. Entonces veo en el hermano un enemigo, veo en el hermano peligro, ataque, porque ya no veo desde dentro. Veo desde el ego, veo desde los ojos humanos. Cuando con la anamnesis, es decir, en la Eucaristía, se nos recuerda continuamente y se nos enseña que somos espíritu, el mismo espíritu de Jesús, uno con Jesús. Entonces, desde la visión desde el espíritu, nos sabemos todos uno, con rostros distintos, pero todos uno y por tanto llamados a amarnos. Entonces, en este momento pandemial, desde tu experiencia, desde lo que has ido aprendiendo, ¿qué importancia tiene participar, por ejemplo, en la Eucaristía? Participar en la formación, participar en la comunidad. Para ti misma, ¿qué importancia ha tenido esto?
Otros no lo hemos abierto. Es eso lo que, como quien dice, en algún momento se nos olvida que tenemos ese regalo de Dios allí. Tenemos ese maravilloso obsequio del Señor a nuestra disposición, a la disposición de todos. Entonces, cuando pasamos situaciones difíciles, como ahora en tiempo de pandemia o alguna otra situación familiar, es que muchas veces buscamos de la comunidad porque estamos desesperados. Pero qué hermoso sería si todos los procesos de nuestra vida los vamos viviendo de esa mano del Señor y junto a la comunidad. Yo siento que las experiencias traumáticas que son normales y propias de la vida se vivirían de una manera diferente. Se vivirían no de esa manera tan traumática como muchas veces de ruptura sentimos. Yo recuerdo que bueno, por razones de salud de mi mamá yo me alejé un tiempo, sin embargo, siempre estaba pendiente de las cosas del Señor, de escuchar la palabra y demás. Y hasta cuando yo pude venir con ella o asistir con ella, yo lo hacía. Pero hubo un momento que no. Y cuando yo regresé, yo sentí como una tranquilidad cuando escuchaba la palabra del Señor. Y para mí fue tan maravilloso, Padre, que en comunidad fue que yo escuché a través del sacerdote que Cristo me hablaba y me respondía una serie de interrogantes y de dolores que yo tenía por la pérdida en un momento dado de mi madre, que era tan especial igual que mi padre previamente. Pero a través en la iglesia, en la Cajal, en la comunidad, fue que yo recibí esa palabra del Señor. Entonces, yo siento que muchas personas están en el mundo sufriendo, muchas personas andan por allí, pero no saben dónde encontrar, como quien dice, ese pozo de agua viva, no sé, esa luz que los saque de la oscuridad a la luz, lo lleve a realmente a vivir algo diferente. Entonces, no es que ahora resulta que ya uno tocó un botoncito y uno salió y más nunca tiene problemas. No, los problemas siempre van a existir. Lo que va a cambiar es la manera como nosotros enfrentamos las situaciones propias del mundo. Porque estamos en un mundo de que hay situaciones, hay muerte, hay enfermedad, pero cómo afrontamos esas situaciones es lo que hace la diferencia. Y para mí es indispensable. Yo veo que hay personas que a pesar de que hay pandemia, van al supermercado, a veces no se guardan las distancias, no se tienen las medidas tan marcadas como nosotros tenemos en el templo para casualmente garantizarle a las personas que ingresan, ¿verdad?, que hay medidas de seguridad dentro del templo, hay distanciamiento. Nosotros invertimos en la limpieza del templo, en máquinas, en equipo, en diferentes medios, fumigación. Lo mejor que hay, nosotros lo utilizamos en el templo y nos tomamos todo el tiempo de hacerlo de manera responsable, antes de cada Eucaristía y después de cada Eucaristía. Incluso a veces hay personas que se molestan porque somos un poquito estrictos en poner lo del distanciamiento, aunque las personas sean de la misma burbuja familiar. Y algunos nos dicen, pero es que somos de la misma burbuja. Digo, es por medidas, porque algunos habrán que sí son de la burbuja, pero nosotros no lo sabemos. Y hay otros que nos dicen que son de la burbuja y no lo son porque quieren estar juntos. Entonces, para darle tranquilidad a todo el que viene, se pone esas restricciones, ya menos que sean niños pequeños, ¿verdad?, que sí se les permite estar en medio. Pero tenemos toda una serie de medidas para garantizar y que puedan venir a escuchar la palabra, a compartir en comunidad, porque sabemos la importancia de lo que es ese trípode que usted siempre ha mencionado, ¿no? El pan de la palabra, el pan eucarístico y el pan comunitario. Y aunque no nos podamos abrazar físicamente, aunque no nos podamos dar la mano, pero a veces con un gesto, con una reverencia, con un saludo, se siente un calor, se siente algo hermoso, maravilloso, y se sabe que esto va a pasar, pero lo vivimos y lo experimentamos en comunidad. Mira, esto me acaba de recordar una anécdota que sucedió realmente así. En una comunidad que yo conozco, pero que no vivía ahí, sino que yo conozco, en esa comunidad había un señor que siempre vivió muy pobre.
Desde joven, él vivió en una casa de piso de tierra, de cañaza, con cines rotos, y así envejeció. Y cuando ya estaba muy, muy mayor, viejito, anciano, un nieto fue a verlo, a visitarlo. Y entonces el nieto se puso a hurgar las cosas del viejito, y entonces por ahí le vio una caja que tenía de madera, y le dijo: abuelo, ¿puedo abrir esa caja? Y dice: ábrala, pues, y la abrió, y dentro de la caja había una piedra. Y entonces el chico saca la piedra, que era muy pesada, era color dorado, y dice: abuelo, ¿y esto qué? Dice, esa piedra me la dio no sé quién, mi bisabuelo, mi abuelo. Es una piedra que encontró porque era muy bonita. Dice: oh, abuelo, esto parece oro. Dice: no, el oro es amarillo, usted no ve que eso es como colorado, eso no es oro. Dice: abuelo, esto parece oro. Dice: no, dice, me la puedo llevar para revisarla y se la traigo. Dice: llévala, pues. Y la llevó, la trajo aquí a David, a los expertos, y era una piedra de oro, maciza. Toda la vida la tuvo, siempre vivió pobre, teniendo el tesoro con él. Y esto me hace ver lo que dice Jesús del tesoro escondido. ¿Por qué nosotros no abrazamos la comunidad? ¿Por qué no me gusta la comunidad? ¿Por qué no me llama atención la comunidad? Porque no he descubierto el tesoro. Y recuerden que dice Jesús que un hombre tenía un terreno, y de pronto vio en ese terreno, lo miró, descubrió un tesoro, y fue, vendió todo lo que tenía y lo compró, porque estaba el tesoro. Mientras nosotros no descubramos el tesoro, no nos va a llamar la atención. Me va a llamar más la atención de pronto irme a pasear, irme a la playa, que ir a la comunidad. Pero cuando descubra el tesoro, que es Dios mismo en Cristo, cuando descubra que Cristo es la vida misma nuestra, que todo lo demás se acaba. Por eso es que cuando se llega mayor, entonces sí se quiere ir. A mí me decía una persona, estaba en silla de ruedas: padre, ore por mí al Señor para que pueda asistir a la comunidad, para que pueda ir a la iglesia. Entonces yo le dije, yo sospechaba que no se iba a levantar, porque ya tenía 80 y pico de años, tenía 6 años, está en silla de ruedas. Y yo entonces le pregunté: ¿y cuando tú estabas bien, tú ibas a la iglesia, a la comunidad? Y dice: no, padre, pero ahora sí quiero ir. Porque claro, cuando uno está más joven y puede, el mundo con todas sus propuestas nos atrae. El mundo nos ofrece felicidad en tantas cosas, pero cuando uno envejece, se da cuenta que todo se acabó, que todo pasó, y que en el fondo no me dio felicidad. Pudo haberme dado momentos placenteros. Entonces confundimos el placer con la felicidad. La auténtica felicidad es el tesoro. Y eso es saber, lo que decía hoy Juan 3:16, que tanto me ama Dios, que Dios nos ama infinitamente. Entonces el descubrimiento de este amor de Dios me hace buscar a los hermanos. Es que es como un movimiento inmediato. Cuando mi corazón se encuentra con el amor, cuando descubro el amor, me descubro como amor. Y entonces me abro al amor de los demás, al contacto con los demás, a crecer con los demás. Y otra cosa que también mencionaste es que cuando uno comienza el camino eclesial, el camino de fe, mucha gente piensa que no les va a pasar nada entonces. Que si caminan en la iglesia, que si están en la comunidad, no les puede pasar nada. Y conozco muchas personas que, estando años en la iglesia, les pasó algo trágico, entre comillas, se les murió un hijo o algo así, y dejaron de ir a la iglesia porque Dios no los cuidó. Pero es que Jesús enseñó en el Evangelio, ponemos el tema de el hombre necio y el hombre sensato. La casa que se construye sobre la roca y sobre la arena. Dice: el hombre que escucha la palabra y la pone por obra, en práctica, es como el hombre sabio, sensato, que construye sobre la roca, sobre la unidad. Y el necio es el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, la olvida, es como el que construye sobre la arena. Sobre ambos vienen los mismos vientos, los mismos nubarrones y las mismas corrientes. La diferencia es que la casa en la arena se cae y la casa en la piedra se sostiene. Y es lo que dijiste, es la manera como yo enfrento la situación lo que da la diferencia. No es lo mismo enfrentar una situación de vida desde la fe en Cristo, desde la experiencia del amor de Dios, a una experiencia que se vive sin esa experiencia de amor. Es totalmente distinto. Entonces, por eso es tan importante que como iglesia mostremos al mundo el tesoro, no otras cosas, porque a veces perdemos el tiempo mostrando otras cosas y olvidamos mostrar el tesoro al mundo, revelarle el tesoro, que es el tesoro del reino de Dios, del reinado del amor de Dios.
Entonces, en virtud de esto, ¿tú qué recomendarías a la catequesis, a la formación, a los fieles en general, incluso al clero? ¿Qué recomendarías tú de cómo hacer para que la gente se fascine de Cristo y su comunidad? Bueno, padre, yo pienso que la única manera de fascinar es que nos vean a nosotros fascinados. Es la única manera. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo al principio quería que mi familia me acompañara y que estuviera al mismo ritmo que yo participando de la iglesia. Y en algún momento recuerdo que se lo mencioné a usted y a veces se incomodaban ellos porque tú nada más te las pasas en la iglesia y ya escuché cuántas misas, hoy me pusiste a escuchar 3 misas porque hubo un momento que yo descubrí que Dios me hablaba en la palabra y cuando yo descubrí eso, yo tenía una fascinación que yo escuchaba en la misa, en la radio, la escuchaba, venía físicamente y quería escuchar lo que cada sacerdote decía porque sentía y sabía que Dios me estaba hablando a través del sacerdote. Entonces, creo que ese es un momento que a todos nos llega en un instante, nos puede ocurrir de diferentes maneras esa revelación. Y yo luego me percaté que cada quien va a su ritmo, que tú tienes que simplemente llevar la palabra con amor, pero no es tu palabra, es la palabra del Señor. Tú simple y sencillamente, tú no eres la semilla, tú simplemente vas a preparar el terreno para que esa semilla dé frutos adecuadamente en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Y yo solté y solita después cuando de repente me decía mi hermano que en Panamá es tan difícil, no es como acá, que las distancias son más cortas, ir todos los días durante la semana a misa y de repente yo escuchaba que mi hermano me dijo, no, es que andaba por misa en días de semana, estaba en la misa y yo decía, gracias Señor, porque no era por un mero ir a Eucaristía, sino es porque el saber que si tú estás escuchando consciente, despierto la palabra del Señor, tú vas a poder enfrentar cualquier cosa que te venga de una manera diferente. Entonces, yo lo que recomendaría es eso. Primero, estar conscientes nosotros del tesoro, de ese regalo, y luego fascinarnos nosotros, por ende, porque es tanto amor, ¿verdad? Tanto amor entregado del Señor para nosotros querer, entonces, que los demás tengan lo mismo que nosotros, porque nos vamos a dar cuenta que ese nosotros realmente no es, ese otro realmente no es un otro, somos nosotros mismos. Y donde nosotros descubramos eso, vamos a querer comunicar eso, y vamos a querer que todos a su tiempo, en el tiempo del Señor, ¿verdad?, puedan descubrirlo, pero sabemos que tenemos que hacer una parte, que nos corresponde a todos desde que fuimos bautizados, llevar eso, y a veces no nos los enseñan, padre, de que bueno, que usted fue bautizado y no tenemos conciencia de cuál es el significado de ser bautizado, de ser evangelizadores, de ser apóstoles, de ser discípulos, y ser discípulo que es hacer lo mismo que el Señor hizo, por lo mismo, él se pudo haber quedado echando fresco, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero no, él salió a caminar porque quería que todos descubriéramos ese amor inmenso del Señor. O sea, podemos decir también que gran parte, en gran medida, las personas no participan porque tienen una idea preconcebida, errónea, sobre quién es Dios, sobre quién es el ser humano, sobre qué es la iglesia y sobre qué es el mundo. Por lo tanto, en el mensaje cristiano tenemos que aclararle, mostrar la luz de Dios. Y la única manera de mostrar esa luz, lo has dicho bien, es que nos amemos los unos a los otros. Porque en esto reconocerán que somos discípulos de Cristo. Entonces, la misma comunidad es responsable de hacer creer o no. Fíjense que la gente no deja de creer porque haya pecadores, porque la gente se equivoque, la gente yerre en el camino. La gente deja creer sobre todo porque no ve amor, porque no vemos amor. Si uno va a una comunidad y tú experimentas que en la comunidad te comprenden, no importa los errores que hayas tenido, no te señalan, no te juzgan, te abren los brazos, te tratan bien, te acogen, y ves la acogida de unos con otros, esa acogida en el amor te hace ver maravillas, te hace sentir maravillas. Yo recuerdo
que una persona que es muy cercana a nuestra familia siempre tuvo desde pequeño ideales socialistas. Le gustaba el socialismo, le gustaba el comunismo en aquella época, en los años 80, y en la familia se tenía miedo de que efectivamente se hiciera comunista. Y en aquella época el comunismo era terrible. Y efectivamente la persona se anotó en el Partido del Pueblo y todo lo demás. Tiempo después, un día yo hablando con esa persona, me comentaba de una experiencia que tuvo en uno de los países soviéticos. Y me decía que en ese país habían vivido en edificios, en cuartos, pero que nunca nadie pasó necesidad, porque cuando a alguien faltaba algo iba donde otro y el otro le daba papa, le daba pollo y todo el mundo compartía. Entonces yo le dije, si tú vieras que la iglesia, yo lo trasladé una vez a la iglesia, que en la iglesia compartimos así, con un corazón abierto y feliz, ¿tú qué harías? Y me dijo, me iría de cabeza a la iglesia. Es decir, el testimonio de amor de la iglesia que comparte, que ayuda, que nos ayudamos mutuamente, que nos acogemos mutuamente, que nos perdonamos, que nos comprendemos, que nos amamos, es lo que fascinará a la gente. Por eso dice Aparecida que esta etapa de nueva evangelización tiene que ser por atracción fascinante, donde la iglesia, que es iglesia samaritana, dice el Papa, trayendo el Concilio Vaticano II, es una iglesia samaritana, es una iglesia que atiende al que está herido, no lo patea porque está herido, no lo juzga porque está herido, lo acoge en sus brazos para curarlo. Entonces nosotros como iglesia necesitamos dar ese testimonio de amor, de compasión, sobrepasando los juicios, los resentimientos, los odios, las divisiones que desdicen el ser cuerpo de Cristo, desdicen del camino de la unidad. Entonces, en ese sentido, unas recomendaciones que tú des a todos en general sobre qué hacer en este siglo XXI para que como comunidad nos demos cuenta que efectivamente somos cuerpo de Cristo, somos todos uno y que todos tenemos el mismo espíritu de Cristo y que estamos llamados a vivir en el amor. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomiendas como fiel laica? ¿Qué recomiendas a la comunidad para vivir esta experiencia? Bueno, padre, mire, yo considero que lo primero es reconocernos que somos amor. Al reconocernos que somos amor, vamos a también ver que el otro también es amor, que somos hijos amados del Señor. Yo siento que eso es indispensable, saber quiénes somos. En ese sentido, vamos a querer darnos y vamos a querer dar, porque cuando a mí hay personas que me han dicho en algún momento, ay, yo no sé cómo tú haces y todo lo que tú das, y yo digo, yo lo que yo doy, pero si es que yo no siento que yo doy absolutamente nada, porque yo cuando creo que voy a dar al servir, estoy realmente recibiendo, no devolviendo, recibiendo la alegría cuando tienes la oportunidad de ayudar a otra persona, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, eso no significa ni que tenemos una aureola, ni que no nos equivocamos, y por eso para mí es tan importante, con un día, y yo lo siento, con un día que yo no escuche la palabra porque me ocupé en las cosas del mundo, en el trabajo y demás, totalmente me desoriento, de repente puede haber una situación difícil y enseguida me salgo del camino. Enseguida me doy cuenta, entonces me pongo a pensar cómo hace el resto de personas que a veces nada más van una vez o escuchan una vez a la semana la palabra. Yo cuando descubrí, padre, que el Evangelio del domingo es como quien dice, es como la matriz de toda la palabra que vamos compartiendo día con día durante la semana, que durante la semana se va todavía haciendo esa revelación, diríamos, más profunda, se va profundizando en la palabra. Para mí es tan indispensable escucharla, porque si no es como que escuché una parte de la historia y me perdí el resto. Entonces, eso a mí nadie nunca me lo había explicado, que era había ese sentido, esa coherencia. A mí nadie nunca me había explicado que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, y que por eso es que el sacerdote sale desde atrás en representación de la comunidad, que va a una alianza con Cristo, que está en la mesa, que es cabeza,
y que se va a unir, así como un encuentro de amor entre la cabeza y el cuerpo. Cuando yo descubrí eso, para mí es una fascinación, porque es una alianza que todos los días hago con el Señor. Muy bien, ahí están preguntando, están diciendo, al no asumirse la verdadera esencia de ser hijo de Dios, lleva a no sentirse parte de la iglesia, a no verse iglesia. Es la pregunta, ¿no? Efectivamente, es que el camino del querigma y del precatecumenado nos tiene que llevar a conocer quiénes somos de verdad. Por eso el tiempo de Cuaresma, decíamos estos días, aquí mismo, es el tiempo para recordar que somos de raza divina, que somos hijos e hijas amados de Dios. Cuando yo me asuma esto, me doy cuenta que soy hijo amado de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para salvarnos, porque Él lo quiere salvar al mundo. Él no envió a su Hijo a condenar el mundo, dice Juan 3:16 y siguientes. Entonces descubro el camino del amor. Dios no mandó a su Hijo a condenar, sino a salvarnos. Por lo tanto, lo que Él quiere que hoy es que me salve, que experimente la vida plena de los hijos de Dios, la vida en el amor, que yo soy amor. Al ser hijo de Dios, imagen y semejanza del amor, yo soy amor también. Todos somos amor para amar. Eso le iba a comentar, que todos tenemos la misma dignidad de ser hijos. Entonces, sentirnos parte, no sentirnos como que hay unos privilegiados que pueden estar allí sirviendo nada más y que el resto Está no. más cerquita de Dios. Es así, que No hay nadie unos más más cerca para de Dios. nada. Todos estamos más cerca de Él. Dios está cerca de todos y no está lejos de nadie, dice en el Concilio Vaticano II. Ni siquiera de aquellos que lo buscan entre ídolos y errores, dice en la Lumen Gentium 16. Entonces con esto vamos a terminar, vamos a culminar dándole gracias a la comunidad, gracias Andricel por participar, y vamos a culminar con una oración para que haga la oración final. Señor, te damos gracias por tantas cosas maravillosas que tú nos das a diario, que podamos nosotros estar siempre hambrientos de escuchar tu palabra, hambrientos de recibir a los hermanos, de recordar que somos tus hijos amados y que cada ser que se pone frente a nosotros es hijo amado tuyo, Señor, que tenemos la obligación de recibirlos, de acogerlos, de amarlos también, y de que se sepan, se descubran que son parte de nosotros, que son parte de la comunidad, que son amados por ti y que también son amados por nosotros. Gracias, Señor, gracias por permitirnos servir a la comunidad para a la vez descubrirte cada día más juntos con y en nosotros. Gracias, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.